Hola, muy buenas tardes, bienvenidos ya por fin a edición 8 y aquí tengo mi primer invitado, súper emocionada por lo que él representa en la industria de la moda y hablamos del señor José Forteza. Bienvenido. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme y no tenía idea que iba a ser el primero, pero más honrado todavía por eso. Sí, bueno, José, para introducir un poquito tal vez a los que no te conozcan, eres el senior editor de Vogue, de Condé Nast, México y Latinoamérica, donde hay distintas publicaciones. Y me gustaría saber, y para muchos que somos apasionados de la moda, lo primero es que, sabiendo un poquito de tu historia, sé que comenzaste estudiando una carrera diplomática, luego te fuiste a la música, entonces, ¿en qué momento es que José Forteza entra al mundo de la moda? Sí, bueno, tienes toda la razón. Yo estudié la carrera diplomática, soy mi grado, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Mi primer empleo fue en el mundo diplomático en Canadá y justamente ahí fue que me fui a una universidad canadiense porque me interesaba mucho la comunicación y agarré un segundo grado en comunicación. Entonces, de alguna manera supe que el mundo diplomático no era como lo mío, ¿no? Es un mundo donde entran muchísimas cosas, pero lo mío se iba más por el lado creativo. Tenía amigos músicos y me pidieron que lo representara, que por qué no entraba en ese mundo, y así lo hice. Y fueron 10 años, en los años en Wow. los que República Dominicana fue muy importante, porque justamente me mudé a República Dominicana con uno de mis representados y ahí tuve que ver mucho con la escena musical local, proyectada por supuesto hacia el resto del mundo y hacia Estados Unidos. Ya después me mudé a Miami en el año 95 y 2 años después empezó el streaming y la industria de la música cambió, se puso muy complicada y tres amigos acababan de fundar o estaban por fundar una pequeña casa editorial aquí que se llamaba Irias Publishing Group, o se llamó, y lo que ellos pretendían era licenciar títulos internacionales europeos y estadounidenses y hacer ediciones en español para América Latina. Y así fue que entré Súper interesante. en el mundo del periodismo de alguna manera, a ejercerlo como tal. De entre los títulos que teníamos en aquel entonces, el tercero en entrar fue Vogue, y eso fue ya hace 24 años que empecé con Wow. Vogue y aquí sigo. Empecé haciendo de todo. Lo primero que hice fue traducir, después empecé a editar poquito a poco, después ya empecé yo a hacer suplementos, a dirigir revistas y he ido un poquito creciendo, ¿no? Y manteniéndome aquí. Así Pues que esa es la historia. Sí. se pudiera decir que aprendió sobre el mundo editorial sobre la marcha. Mira, y es lo que yo digo siempre, tú aprendes una carrera, pero en Sí, realidad el desarrollo en la carrera te lo da la experiencia y te lo da el día a día. Yo salí de la universidad a ser diplomático y sabía 10, no sé, 8 o 9 materias que había probado, pero a lo que me enfrenté fue lo que me enseñó, lo que aprendí ahí y además me enseñó que no era lo mío. Y después lo mismo pasó con, con la con música. comunicaciones, con el periodismo y Okay. con la música de alguna manera, ¿no? La experiencia te lo da, aunque necesites, por supuesto, las herramientas teóricas para poderlo Claro. hacer. Así ¿Y que sí. cómo llega entonces, luego de esa primera editorial que hizo con sus amigos, cómo llega entonces a la corporación Condé Nast? Bueno, ahí fundamos en el año 96, creo, 97, por ahí fue que fundamos. Y entonces, la verdad que nos fue muy bien. En el año 2000 nos fuimos, 2000, 2001 nos fuimos públicos, o sea, a cotizar. La Sí, compañía que ella también funcionó, que ya con la experiencia de los títulos que les habíamos licenciado a ellos, Condenas Internacional se interesó en nosotros y en cómo nos estaba yendo en América Latina, porque la verdad que habíamos acabado con la competencia en toda la región, ¿no? Y entonces nada, hicieron una oferta de comprarnos, o sea, de comprar la editorial Adrian Publishing Group, integrarla a Condé Nast Internacional, y así fue que pasó. De momento nos convertimos en parte de Condé Nast Internacional, y eso fue primero fue una tranquilidad muy grande, porque la verdad es que cuando tú eres codueño o pones muchas cosas en riesgo, nos había funcionado bien, pero no nos llegó, por ejemplo, el gran salto, el paso al mundo digital, que hubiera sido un poquito tremendo, ¿no? Hacerlo como independientes. Por otra parte, nos integramos a toda una suerte de cultura corporativa que no teníamos. También tuvimos el apoyo de esa estructura corporativa, que obviamente es muy grande, incluyendo los beneficios ya por como supuesto. trabajadores. Y el alcance ya se hizo mucho mayor, mucho más sólido. Por ejemplo, ya
no había que licenciar tantos artículos de otras revistas, sino que podíamos producir toda la revista nosotros. Claro, hacer contenido desde cero. Exacto, y el presupuesto para eso también, si no daban los anunciantes y si no daba el estanquillo, pues teníamos el apoyo de la corporación. De la corporación, por supuesto. Pero un gran negocio, o sea, desconocía yo totalmente esa parte y me parece muy interesante, porque de un proyecto entonces surgió una arista de cosas extraordinarias que pudieron pasar. Fuimos emprendedores, en aquella época no se usaba el nombre, pero la verdad es que fuimos 5 emprendedores, estamos muy locos. Claro, y en un mundo que resulta tan fascinante y hay tantas cositas, pequeñas, detalles que se pueden hacer. Entonces, ahora, José, se me da muchísima, como se me despierta la curiosidad al pensar que eres tú uno solo, obviamente con un equipo tan grande como hablabas de la corporación, pero ¿cómo haces a nivel creativo y de tiempo para manejar distintas publicaciones y distintos estilos? Ya, mira, te explico un poco, ¿no? Yo en realidad soy parte, como tú decías, y como yo también te explicaba, de un equipo, ¿no? En este punto en el que yo estoy, la labor del editor senior es obviamente dar opiniones, criterios y participar en las funciones de los títulos, de los diferentes títulos. También uno es un poco el engarce, el liaison para proyectos especiales que habitualmente tienen también una lista comercial, porque hay que comer de eso. Y justamente la función es que, aunque sea un proyecto comercial, esté de acuerdo con la línea editorial de la casa que tú representas y den contenidos interesantes, porque, de nuevo, ahora se habla de eso, pero hace mucho tiempo nosotros lo hacemos ya, y es que nosotros no vendemos por vender, nosotros vendemos en la medida en que les estemos ofreciendo a nuestros lectores experiencias válidas y el disfrute de una experiencia y pensar alrededor de esa experiencia. Entonces, ese es un poco el trabajo mío, ¿no? Con esto te digo que la estructura es que cada título tiene su staff completo, su equipo de trabajo, con sus directores. Está Carla Martínez, la directora de Vogue, Urbano Hidalgo, el director de GQ, María Boguel, la directora de Arquitectos Dice. O sea, cada título tiene su director y están subdivididos en secciones como, por ejemplo, el equipo de moda, el equipo de arte, el equipo en dependencia de los contenidos de la revista. Y paralelamente está toda muy fuerte ya la estructura digital que tiene sus editores también. Entonces, el editor senior es un poco el electrón libre que se mueve por todas partes, trabaja para todo el mundo, le da opiniones a todo el mundo, tiene un montón de jefes, pero todo el mundo lo oye, lo cual es muy bueno. Es un tipo de curador de contenido. Yo creo que sí. Honestamente, yo te digo, o sea, trabajo tanto que no me pongo a pensar en eso. Tampoco soy un tipo de ego, de quién, si yo soy, tú eres jefe, sí. no. Ahí honestamente también te digo, casi no tenemos esa cultura de alguna manera en Condenas México y Latinoamérica. Sí es un trabajo en equipo, donde por supuesto hay cabezas que dirigen, que ponen un orden, pero no hay tampoco ese rollo jerárquico que ven las películas, ni nada que ver con el diablo. No, sino que es un trabajo colaborativo, porque al sí final es un trabajo creativo. Sí lo es, se respeta mucho y yo soy parte de eso. Y respondo a los directores, y respondo a los jefes corporativos, y respondo a todo el mundo. Me apoyo mucho en personas con una vastísima y tremenda experiencia que están ahí también, aunque yo soy el más viejo, soy el que más tiempo lleva, y además el más viejo también. Hay personas, Virginia Núñez, por ejemplo, que es una persona, menciono su nombre, pero lo importante es su función, que es la que vela un poco por la calidad editorial y porque los contenidos e incluso la visión estética estén dentro de lo que se espera de un título de Condenas. O sea, son muchas personas, ¿no? Los directores. Claro. Y así es como es el día a día de nosotros. El tiempo es precario porque además ahora en estos meses no, desde febrero no ha habido viajes, pero en mi caso también, y ya eso tiene que ver con Condenas, pero no, también me invitan a un montón de cosas en América Latina, a título personal incluso. Sí, claro. Y así fue de hecho que te conocí en Dominicana Moda el año pasado. Y entonces me la paso en un avión haciendo un montón de cosas que tienen que ver con Condenas, a veces extra Condenas, pero dentro del mundo de la no, y que de alguna manera también impacta a las publicaciones, porque te alimentas de esos viajes, de las experiencias y del conocimiento de nuevos talentos alrededor del mundo. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Honestamente. O sea, cada vez que hago un viaje, ya no es por ir a un lugar nuevo, porque a estas alturas de mi vida, a los 59 años, he visto bastante, sobre todo en nuestra región. Pero sí, cuando me siento en un Fashion Week o cuando conozco a diseñadores jóvenes o cuando me siento con Sócrates a conversar allá o con un montón de amigos en Dominicana, sí descubres todos los días que tienes que mantenerte vigente aprendiendo de lo nuevo. Porque yo aprendo de todo, del más jovencito, del
hasta de un niño de escuela cuando doy una charla en una universidad o en un high school, estoy aprendiendo de ellos y me estoy manteniendo al día, ¿no? Manteniendo joven. Claro. Y entonces, pensando un poquito de la trayectoria, perdón, que has venido desarrollando, ¿cuál puedes tú tal vez mencionar, que te acuerdes, un trabajo que te sientas orgulloso a nivel de publicación? Que hayas dicho, wow, me siento orgulloso de haber sido parte de esto. Uf, honestamente, hay muchas cosas, ¿no? Te pudiera mencionar cada vez que, por ejemplo, en Vogue ha habido una portada y un contenido rotundamente latinoamericano. Eso me enorgullece mucho porque se ha luchado por eso. Justo en los últimos tiempos, en las portadas del equipo que dirige Carla Martínez, han pasado cosas como tener cholas andinas en una portada, como tener... Modelos dominicanas. no, las modelos dominicanas ya son las dueñas, ¿no? Ni las menciono. Pero sí, por ejemplo, una modelo trans en una portada, o sea, son cosas muy Sí. que debieron ser cotidianas hace tiempo, pero en este instante todavía son pasos valientes, ¿no? Que nos hemos atrevido a dar, mucho antes de, incluso cuando la directora era Kelly Talama, hicimos una edición de Caribe y la portada fue en La Habana con una modelo mulata, eso no era habitual, entonces... y así, esas cosas me enorgullecen, ser inclusivos y tener espacio para toda nuestra región me hace sentir feliz. También recuerdo cuando hicimos la primera edición del Vogue Hombre, que es una publicación que hacemos 2 veces al año. Durante muchos años la hice yo, o sea, yo era el responsable de aquello. Y cada vez que salía aquella revista, pues yo me sentía de lo más bien, ¿no? Porque era una visión de que la belleza, la moda y el lujo no iban solo dirigidos a la mujer. Ahí los que Sino estábamos también a diciendo, oh, éramos nosotros. Y Claro, entonces, es algo que va más allá del género. claro que sí, volvemos a lo mismo, ahora se entiende que es el disfrute de una experiencia como cada quien lo entiende, pero por lo menos a la gente le damos nosotros la posibilidad de que lo tenga en sus manos y vaya por el camino que quiera. Por supuesto. Esas son Y las tienen cosas. el poder desde la corporación y el alcance que tiene de crear un impacto social. Y eso es bastante Sí, positivo. sí, como no. Todo lo que, desde el análisis anterior y la bronca que se arma para que nos dejen hacerlo hasta que sale, es toda una experiencia increíble, la verdad. Claro. Y hablando ya un poco de la pandemia, de lo que ha venido pasando y de cómo ha impactado en el mundo y por supuesto también a la industria de la moda. Hay conversaciones que se han venido dando desde hace mucho tiempo en cuanto a la reducción de los fashion shows, a la reducción de las colecciones. ¿Qué tiene José Forteza para decir en esto? ¿Entiendes tú que es necesario hacer esa reducción? Mira, yo creo que hace muchísimo tiempo que ha venido siendo necesario racionalizar los excesos en todas las industrias, no solo en la industria de la moda, pero bueno, es la que nos ocupa. Por ejemplo, hace mucho tiempo que yo me he estado cuestionando qué necesidad tenían las marcas de producir 5 colecciones al año. Me parecía un exceso y me parecía que le hacían un mal servicio al consumidor porque lo forzaban a que estuviera siempre drenándose estética, éticamente y también financieramente, sin necesidad, por gusto. Por otra parte, siempre pensé que le estaban haciendo un tremendo daño al medio ambiente, porque se forzaba a multiplicar producciones que no siempre se iban completas y después qué hacíamos con aquello, o qué se hacía con aquello. Entonces yo creo que el hecho de haber parado las producciones porque la gente no está consumiendo al final, a mi juicio, y eso está probado, el consumidor es quien manda en el mercado. Tú puedes influir sobre él, pero el tipo que va o la señora que va y se gasta el dinero es la que te manda al final cuál va a ser tu función. Entonces yo creo que sí, que el impacto que ha tenido la pandemia sobre la gente para entender que hay cosas más importantes que son realmente vitales y esenciales por encima de gastarse un dinero innecesario en comprarse más de la cuenta cosas que no necesita, ha tenido un impacto tremendo. El hecho también de que empiecen a racionalizar los creativos y las entidades productivas, el hecho de qué van a utilizar para sus producciones también es importante. Ahora se entiende mucho más que es esencial el reciclaje. Ahora se entiende mucho más que es esencial no sé, el hacer una pieza más bella, lo que se llama el upcycling, de agarrar las producciones excedentes y renovarlas, pero también a título personal en el consumidor se va produciendo eso. Claro. Y a la gente, tú agarras esa misma camisa que tienes puesta, que es muy linda, y la conviertes en otra cosa, pones a funcionar tu creatividad y además eres mucho más racional y cuidas el medio ambiente. Yo Claro, creo que y reduzco el impacto que tengo en el medio ambiente. totalmente. Eso yo creo que es un salto positivo que ya venía caminando,
los más jóvenes entre los millennials y por supuesto en la Gen Z es todavía mucho más sólido. Al final creo que va a ser positivo. Hay cosas que van a cambiar. En lo que me preguntaba sobre los fashion shows y los desfiles, van a seguir existiendo. Yo no creo que van a desaparecer. Sin embargo, hay una cosa interesante y es que se van y se están democratizando. Se vio en México con su Fashion Week, lo vio mucha más gente que antes, que lo hubieran visto hace un año atrás. Se vio con proyectos como el de DAP Bolivia, que también lo hicieron digital. Ahora Fashion Week Londres va a hacerlo también así. Y muchas más personas que antes no hubieran podido pagarse un pasaje a Londres y mucho menos pagarse todas las entradas a todos los shows, pues ahora sí lo pueden ver desde su casa. Y siempre va a haber un grupo que porque está en el lugar, o porque son profesionales de la moda, porque son clientes sólidos que dan, además, opinión de clientela, digamos, a las marcas, Claro. van a estar ahí, pero va a ser de una manera mucho más racional y les va a costar mucho menos también a los productores, que van a sentirse que su impacto es mayor y sus costos son menores. Así que también el saldo debe ser positivo, pero desaparecer no van a desaparecer. Se va a integrar Se van a adaptar. Exacto, se va a integrar el mundo digital, la posibilidad de transmitir en tiempo real, de transmitir en vivo, digamos, los shows, y eso se va a hacer más democrático. Yo creo que todo Sí, hay mucha más apertura. totalmente, totalmente. Y ya mencionaste tú hace un momentito México, Bolivia. Es bastante interesante, y más desde la posición de trabajo que tienes, hablar sobre la moda latinoamericana y las cosas que hay dentro de estas. ¿Cómo ves tú el crecimiento que ha venido pasando en los últimos años de la moda latinoamericana? Uf, mira, en los últimos, te puedo hablar de todos estos años, de, qué sé yo, 20 años. Yo he visto cómo se ha ido desarrollando hace 20 años atrás, incluso 15 años atrás, solo se hablaba de tres nombres. Se hablaba de Oscar, se hablaba de Carolina, se hablaba de cosas puntuales que habían tenido un impacto internacional, obviamente por la calidad de su trabajo. Sin embargo, con el crecimiento de las semanas de la moda, con el crecimiento de títulos como Vogue Latinoamérica y Vogue México y de otros títulos del mercado que no voy a mencionar, pero que obviamente también han hecho un trabajo importante, fueron creciendo las estructuras nacionales, digamos, de la moda. No así la conciencia de consumo de lo nuestro, eso todavía hay que trabajarlo mucho. Pero a nivel de Sí, diseñadores y a nivel de crecimiento, sí se ha crecido notablemente. También se han dado casos muy interesantes de nuevos nombres, de nombres importantes del panorama actual de la moda que se han internacionalizado tremendamente y que salen de América Latina, que también son tremendamente aplaudibles. Entonces, ¿dónde está lo más loable que yo he visto? Número uno, en el que cada vez más gente conoce nuestro producto. Número dos, en que los diseñadores nuestros y los internacionales cada vez más están abrazando y haciendo uso de nuestros materiales. Número tres, que también es importante, el uso de nuestras cosedoras y nuestras maquilas y nuestras industrias, por encima de las de Asia, que parecía que iban a ser las que iban a prevalecer siempre. Y nosotros hemos demostrado que tenemos pericia, calidad y durabilidad de nuestro producto. Por tanto, muchas marcas internacionales vienen a donde estamos nosotros a producir. Y eso también es increíble. Y siento también que hay bastante identidad, o sea, somos totalmente diferentes en cultura, en raíces, en costumbres del mundo anglosajón y europeo, o sea, que es Y algo, bastante rico de ver. y algo importante es nuestra identidad, pero también con un sentido cosmopolita y global de la estética. Porque de nada vale que tú hagas una cosa muy peruana solo para Perú y que lo Claro, consuman más que 5 personas en Perú. Y lo importante es integrar esos signos a todo lo que está pasando en el mundo internacional, ¿no? En el mundo de la y moda. además de que se reconoce que títulos, obviamente, de publicaciones que apoyan estos nuevos talentos y también ya los que tienen bastante tiempo latinoamericanos, se pudiera decir, según su experiencia, ¿cuáles son los países que han tenido mayor responsabilidad en el crecimiento de este mercado nuestro latinoamericano? Bueno, honestamente, debo mencionar que por tradición en todos estos años hay tres países que han llevado la delantera. Uno ha sido México. México es un mercado gigantesco, y también, por supuesto, con muchas personas que trabajan en la industria y un mercado que consume mucho. El otro es Colombia, donde el principal valor ha sido el aporte estético, digamos, a la moda de muchos de sus creativos, que ha sido importantísimo, y la integración y el llamar la atención de la gente, de los colombianos, de su población y de sus consumidores a su producto de la moda,
Creo que hay que aplaudirle eso a Colombia. Y el otro es Perú, que también ahí se produjo, como en el caso de Colombia también, una integración muy, muy interesante y muy fuerte y muy positiva entre instituciones gubernamentales, el sector privado y en general la industria de la moda, entre creativos y productores también. Y se trabajó mucho. Hubo un momento en que el nivel de demanda que alcanzó el algodón pima peruano y la alpaca, por ejemplo, había sido sin precedentes. O sea, creo que esos son tres países que han tenido un trabajo muy, 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 muy importante, muy sólido. En Latinoamérica, perdón, en Caribe y Centroamérica, creo que hay dos lugares que hay que mencionar, sobre todo, o tres, que son Costa Rica, República Dominicana y Panamá. En el caso justamente de República Dominicana, tengo que mencionar que la labor que se ha generado alrededor de Dominicana Moda ha sido lo más fuerte que se ha visto, la verdad. Por lo menos lo que más impacto mediático ha tenido y lo que más ha atraído la atención del mundo de la moda hacia República Dominicana, unido a la tradición que ya venía por la existencia de Oscar de la Renta, al cual toda nuestra región le debe muchísimo por el relieve que le dio a nuestra moda en sentido general. Sí, y precisamente la siguiente pregunta que le quería hacer tenía que ver con Dominicana Moda, que ya usted es fijo, como se dice aquí. Y me gustaría saber a profundidad y según la experiencia que tiene, su parecer en general, porque tal vez puede venir, no sé qué tanto tiempo de manera personal conoce distintas sellos de acá, pero saber desde su punto de vista, ¿cómo ve usted el mercado dominicano? Sí, no, yo creo que cada vez más los dominicanos y las dominicanas están conscientes y les gusta consumir su producto. Creo que ya lo fue siempre. Hay cosas muy peculiares en Dominicana y tú lo vas a saber. Yo recuerdo cuando yo vivía allá en entre el año 90 y el 95, que las dominicanas se vestían con ropa dominicana. Yo no veía tanto uso del lino en hombres y mujeres en ninguna parte del mundo como lo veía en Dominicana. Yo mismo cambié mi manera de vestirme cuando vivía en Dominicana, porque viniendo incluso de Cuba o de Miami, a mí no se me hubiera ocurrido ponerme una chacabana, yo no voy a ver. Y entonces después hoy ves cómo vamos a pensar justamente en esa pieza icónica de nuestro Caribe, ¿no? Que se llama diferente en Cuba y allá y en Panamá, pero es la misma cosa. Cómo se fue utilizando esa prenda y se ha ido haciendo, han ido siendo mucho más creativos las marcas. No voy a mencionar ninguna en particular, no quiero celo con nadie, pero sí han ido desarrollando muchísimo una prenda que es netamente dominicana y la gente la consume en su día a día. No estoy diciendo que no se consuman, por supuesto, marcas internacionales de otro tipo y que las luzcan muy bien además. Pero ahí sí siempre el dominicano consumió producto nacional mucho más que otras nacionalidades en nuestra región. Lo que veo especial en los últimos años, obviamente ha habido eventos de moda antes de Dominicana Moda que hicieron también un trabajo loable. A mi juicio, lo que tiene un poco, lo que hace distintivo a Dominicana Moda es que por las razones que sean, ha sido más grande desde el punto de vista de impacto en la gente, de participación de la gente y obviamente de atraer la atención mediática también. Han hecho un muy buen trabajo en ese sentido. Creo que cuando salieron del embajador y se fueron a la Zona zona colonial. colonial, fue algo, o sea, te digo que en los últimos 2 años creo que han hecho eso ahí, es que la vida de la capital se paraliza en función de Dominicana Moda. Y en eso también hay que aplaudir muchísimo el apoyo que dio la alcaldía de entonces, que Sí. ojalá siga en la tradición. Hasta en el Creo que tráfico se ve el impacto cuando todo, están esos días de Dominicana Moda. exacto. Y entonces, pero lo interesante es cuando tú llegabas y veías que desde las 2 de la tarde hasta el último show, había gente, estaba lleno. Y había muchísima gente joven. O sea, no eran los amigos de él y las señoras de las que iban y se sentaban, o sea, estarían en el front row, pero aquello estaba lleno de gente muy joven. Y además llevaban muchachos, o sea, le daban espacio a escuelas, o le han dado, le siguen dando espacio a las escuelas de moda, y están desde los de Chabón hasta los, no sé, tampoco voy a singularizar, pero sí han tenido el tino de convocar a esas entidades formativas también, que creo que es muy importante que lo hayan hecho, y es un gran logro. Yo recuerdo que en el año pasado conversaba con Jenny Polanco, que lamentablemente nos dejó por En paz esta descanse. horrible.
Y hablábamos de estas cosas y ella me mencionaba, conversando conmigo, no fue allá, sino acá en Miami, lo que a ella le parecía distintivo y un logro especial de Dominicana Moda y discutíamos estos elementos justamente, ¿no? Aunque no niego el mérito de otras plataformas que sé que existieron incluso desde antes de Dominicana Moda y que fueron sentando las bases y que ahora también existen otras que son una alternativa que es importantísimo y muy bueno que estén ahí, sobre todo que todos sean aliados y que tiren de la carreta juntos, creo que es muy Claro. importante. Y pensando también que ya hemos mencionado distintos actores en la moda. Bueno, las publicaciones, los eventos, los diseñadores, pero así como usted decía, todos empujando de la mano, ha habido una particularidad en los últimos años que precisamente, seguro usted por su trayectoria, vio la transición, cómo pasó exactamente aquello. Y hablando precisamente de los influencers. A través de los años y han tomado un protagonismo bastante particular y que muchas veces sirven para ser voceras de muchas marcas. Entonces, ¿qué opinión le merece eso de su parte? Mira, lo primero que te voy a decir a lo mejor te sorprende. Las influencers y los influencers no son un fenómeno nuevo. La primera influencer fue una señora reconocida, fue una señora que se paró a cantar una ópera de Bizet y todo el mundo empezó a imitar un miriñaque que tenía puesto hace 2 siglos. Después hubo influencers muy importantes, desde una bailarina que se llamó Isadora Duncan, que impuso las túnicas en todos los salones de París a principios del siglo XX, hasta la primera gran estrella del cine silente, que se llama Pola Negri, que nadie entendía por qué se ponía unas grandes ojeras cuando se maquillaba y la gente las empezaron a imitar. De ahí, cuanta estrella del rock y de la música ha podido También, poner un patrón estético así de un influencer. Lo que pasa es que al cambiar los medios nos encanta cambiar las etiquetas, ¿no? tiene Y, totalmente la razón, porque ahora con este mundo claro, digital y que eso se acuñó ese término, ya todos son uno influencers. cree que sí, tiene Entonces, ¿qué total razón. sucede? Al aparecer un nuevo medio que únicamente se puede comparar digamos, en alcance de audiencia a lo que fue el cine en algún momento, o a lo que fue la televisión, aquí es portable, por lo tanto es mucho más cómodo, es mucho más barato producirlo porque tú lo puedes hacer sentada en tu casa, como estamos haciendo nosotros ahora, y obviamente se amplía mucho la audiencia. Desde ese punto de vista, hay muchas más aspirantes a influencers y muchos más aspirantes a influencers de lo que pudo haber sido hacer una carrera en el cine o en el teatro. Pero influencer siempre existió. ¿Qué opinión me merece? Creo que es muy bueno. En primer lugar, porque es la democratización de la opción y de la alternativa de exponer tus ideas y de tener una voz. En segundo lugar, es también la posibilidad de la gente que está recibiendo tu voz de apagar el aparatito o seguirte. Entonces creo que es un diálogo tremendamente enriquecedor, tremendamente democrático, donde siempre prevalece la calidad, el tino y la sensatez en lo que se expone. Así que yo siempre, desde el principio, desde que aparecieron y me dijeron que viene fulanita, que es un influencer, abracé a los influencers. Los abracé además como aliados del trabajo de la prensa tradicional. Los abracé como aliados para recibir el parecer y la reacción de una generación nueva dentro de la industria de la moda y de cualquier industria, porque los influencers están en todas partes. Sí, claro. Hasta en la comida. Estamos, exacto, en la gastronomía. Entonces, a mí me parece genial. A mí me parece que son un elemento clave en la retroalimentación que reciben los creativos y los creadores de cualquier cosa, o quien propone un producto también, tiene una retroalimentación instantánea, es un diálogo por primera vez inmediato lo que se produce entre el creador y el consumidor. A mí sí me parece muy bueno y tengo excelentes amigos y tengo nombres de influenciadores que respeto tremendamente y que además tengo muy en cuenta lo que piensan de mi trabajo y hablamos y me entero y para mí es muy importante cuando me llama uno de ellos y me dice, me encantó lo que escribiste, me encantó lo que dijiste en un live o en un webinar y eso lo tengo muy en cuenta. Lo tengo más en cuenta que si me llama un teórico de la industria que tiene mi misma edad y cuando me llama uno de mi edad, que es un teórico que está en su casa y que escribe un artículo al mes y me dice, me gustó lo que dijiste, me preocupa. Ahora, cuando me lo dice una persona a quien yo le doblo, le triplico la edad y que su medio es este y salió encantado y le sirvió lo que yo decía, ese día para mí es una fiesta. Me Claro, tomo porque es relevante, entonces. Sí, sí. Entonces, sí, Bueno, sí, para mí son importantes y los aplaudo y los abrazo y son parte de mí.
Bueno, y para terminar esta sección de preguntas, me gustaría bastante, porque como usted decía con Moviendo Dominicana Moda, veía jóvenes, Sí. jóvenes que interesados, que muchas veces iban porque persiguen una carrera en la moda o simplemente les apasiona muchísimo. Entonces, es interesante saber que si usted tiene algún consejo para aquellos que quieren emprender un camino en la moda, ya sea en publicación o sea en lo que sea. Sí, no, yo le aconsejaría en la moda y en cualquier cosa que estén seguros de que les gusta mucho y que piensen siempre que la pasión tiene que ser lo suficientemente sólida como para cuando vengan los tiempos malos y cuando las cosas no funcionen como parecen que son, cuando ven un show, pues que sigan adelante y que se armen para hacerlo. Segundo, les aconsejaría que fueran muy autocríticos y autocríticas y estuvieran seguros de que tienen no solo las herramientas técnicas, sino el talento para llevar adelante una carrera como en el caso de los creativos y los diseñadores. Yo creo que si son autocríticos y son perseverantes, y además el tercero, que debía ser el primero, estudian, respetan la tradición y saben valorar cómo pueden imponer su sello personal a esa tradición que respetan, son los tres elementos que tienen de los que tienen que estar seguros antes de emprender un trabajo en este universo apasionante. Perfecto. Entonces, antes de terminar ya 100%, yo he desarrollado un poquito para conocer a nivel personal más de usted, una Ajá. sección como de preguntas rápidas. Simplemente me va a seleccionar. Entonces, Bueno. color favorito, Azul. película favorita, Uy, me la pusiste complicada. Uf, ahí tengo muchas, muchas, muchas. Déjame escoger una sola. Oh se llama Ascensor para el Cadalso. Te dejo de tarea que busques cuál es. autor favorito, Sin duda, Ernest Hemingway. libro favorito, No es de Hemingway, se llama La condición humana y es de André Malraux. artista favorito, ya sea cantante, ya sea pintor, artista. Puede ser cualquier cosa. O sea, artista favorito es un artista plástico y se llama Wilfredo Lam. Un lugar en el mundo, La Habana. destino para el verano. Voy a decir República Dominicana para no fajarme con nadie. Pero en general, República Dominicana. Y por último, teatro o cine. Cine. Bueno, José, muchísimas gracias de verdad por formar parte de esta edición, conectarte con nosotros los dominicanos, que tanto te queremos y que tanto el cariño nos das. Así que muchísimas gracias, José, y espero volver a verte. Gracias a ti por invitarme y lo que dijiste los dominicanos, no es que lo quieres, que me siento parte de ustedes. Así que hablando contigo estoy en casa. Gracias, chao, José. Un beso. Beso a ti.